Un muy buen día, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 1:25. Y dice así: así ha hecho conmigo el Señor en el día en que se dignó de quitar mi afrenta entre los hombres. Hemos hablado de Elizabeth, la esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista. Eran personas en edad muy avanzada, y es por esto la reacción de ella ante Dios, que dice que se dignó a quitarme afrenta ante los hombres. Esta afrenta en el sentido concreto es algo vergonzoso, una desgracia para muchos. Para los judíos era una mala fortuna. Podría incluso tratarse para ellos de un castigo divino. Por eso era la preocupación de ellos de querer tener hijos, de salir adelante. Sé que en estos tiempos modernos, y muchos llegan a decir incluso que estos tiempos son mejores, donde cada hombre toma su decisión de querer hacer de su vida lo que da la gana, viviendo una vida de egocentrismo e indiferente ante los ojos de Dios. Todos los hombres. Me refiero más que todo hoy en día al mundo, que están entregados a la corriente de este mundo, al sistema de este mundo. Había una preocupación grande de parte de estas mujeres, porque no solamente podemos hablar de esta mujer, sino también podemos hablar de Ana, que pasaba por lo mismo. También podemos hablar de Raquel, que pasaba por lo mismo. Ellos sentían vergüenza, se sentían avergonzadas de no tener hijos, de no poder criar un hijo, de ver a los demás y no poder ellos gozar de tener un hijo, de criarlos. Afrenta es algo para ellos, como dije, es una desgracia, un vituperio, un descrédito. A veces esa palabra desgracia, muchos en el mundo la ven como una palabra muy grosera. Pero una desgracia para una persona en el mundo es no vivir bajo la gracia de Dios. Y muchas veces el tono de esta palabra desgracia se oye más dura cuando estamos enojados. Pero desgracia en sí es no tener la gracia de Dios en nuestra vida. Y lastimosamente, aunque parezca mentira, el mundo vive de esta manera, en desgracia. Porque no vive bajo la gracia de Dios, porque no han aceptado la gracia de Dios. Y ellos viven una vida tan normal que quieren vivir un razonamiento a su estilo de vida. Es decir, ellos razonan a sus necesidades personales o a su gen, el cual lo domina. Cuando uno se deja llevar de esto, vive verdaderamente en una desgracia, o como dicen muchos cuando ven a una persona que es muy agresiva, que es un criminal, que mata niños, que viola niños, que es un ladrón, que es un criminal, le llaman degenerado. Pero yo quiero que sepa que cuando nosotros no obedecemos a Dios, vivimos esa misma vida, sin importar quiénes seamos en el mundo. Cuando no tenemos las gracias de Dios, somos degenerados. ¿Por qué? Porque dejamos el único gen de Dios, que es Cristo Jesús, en nuestra vida. La simiente de Dios en nuestra vida, la dejamos, la desechamos. Entonces, cuando tú ves a un mundo que no camina en la voluntad de Dios, es un degenerado. Porque dicen las Escrituras que Dios hizo de un solo linaje a todos los hombres, de una sangre. ¿Para qué? Para que forme parte
de la familia real, de la familia de Dios. Pero cuando vivimos en el egocentrismo, el yo soy así, a mí me gusta eso, a mí me llama esto, ¿qué tiene de malo esto? Para Dios tiene todo malo, porque aún muchas veces lo bueno que es halagado por el mundo, o sea, lo que halaga el mundo, lo que te dice que está bien, delante de Dios está mal. Lo que tú aceptas como ley que va en contra de la voluntad de Dios está mal. Esta mujer estaba preocupada por no tener hijo, por no tener descendiente. Esta mujer y aquellas que le nombré anteriormente. En este mundo todos anhelan tener hijos, pero más que todo, tener hijos conforme a su imagen y semejanza. Porque muchos deseamos que nuestros hijos se parezcan a nosotros, los hijos de nosotros. No tienen que parecerse a nosotros. Tal vez en lo físico, tal vez, pero en el comportamiento es en Dios. En lo moral es de Dios. En la ética es en Dios que tiene que parecer, no en nosotros. Yo sé que no son todos los que no anhelan tener hijos. Yo sé que hay mucha gente del mundo que desean tener hijos. Que hay mucha gente en el evangelio, en la casa de Dios, que desean tener hijos. Pero debemos aprender nosotros a esperar en el tiempo de Dios. No es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Porque los hijos son una herencia de Dios. Eso dice la Escritura. Ya mismo vamos a ver eso. Y una herencia, nadie las desecha. Cuando hablamos de herencia, es por algo bueno que nos va a ocurrir. Algo bueno que vamos a obtener. No vaya a ser que por ahí nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Lo que te debes de preguntar tú, ¿qué has cosechado? ¿Qué has sembrado para que esa cosecha que hoy en día está en tu vida, que te duele? Aquí cuando venimos a nosotros, aprendemos a sembrar en Dios, para recibir en Dios. Fíjate, hermano, es penoso que el matrimonio lo veamos, o la intimidad solo la veamos como un placer, como un deleite del momento, pero que no la veamos como en el sentido de reproducirnos como seres humanos, como hombres que somos, o nosotros como hijos de Dios que somos, más que todo caminar como hijos de Dios, porque solo caminando como hijo de Dios es que podrás conocer el camino que Dios quiere para ti. Hermano, nosotros no podemos caminar deseando tener un matrimonio, pero no tener un hogar, no tener una familia. No podemos vivir solamente en la unión libre de hacer lo que nosotros queramos, de tener a nuestros hijos como una carga, como algo que no nos va a dejar salir adelante, como un obstáculo de algo que deseamos. Muchos dicen tu sueño, no lo sueño. Yo cuando la gente me dice a mí que tiene sueño, yo lo mando a dormir. Sí, váyase, si usted tiene sueños, váyase a dormir. Porque es cuando duerme que tú sueñas. Y en los sueños Dios te da revelaciones. Váyanse a dormir si ustedes tienen sueño. Pero nosotros debemos reproducirnos aquí en esta vida. Más que todo cuando nos llamamos hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Dios ha aceptado también caminar bajo la corriente de este mundo. Donde ven los hijos como un obstáculo. Donde ven los hijos que son demasiados. Donde ven que ya no les alcanza para su mesa. Dios a mí me enseña otra cosa. Pero hay el caso de una mujer no famosa. No es famosa porque es conocida nomás en este país. Yo le digo que son conocidos porque cuando van en otro país a ellos no lo conoce nadie. Solo lo conocen aquí. Esta mujer se casó, me acuerdo una vez. Y después el esposo reclamó lo que tiene que reclamar. Pidió lo que tenía que pedir. Hijos.
Y solo por haberle pedido hijo, por el deseo de este hombre de ser un padre aquí en la tierra, ella terminó su matrimonio. Hoy en día anda por ahí. Y por eso digo, todo el mundo pone oído a personas como esta, diciendo que están bien. ¿Sabe lo que? Ya tiene como 3 matrimonios. Porque yo pienso que le han pedido. Pero ¿sabe lo que dice ella? Últimamente he escuchado que tiene 2 hijos. Ya tiene 2 hijos. Y que los quiere mucho. Y que los ama mucho. ¿Y sabes cuáles son esos 2 hijos que tiene? Que son hijos, dice así literal. Son 2 perros. ¿Tú te puedes imaginar? Esta parece sí verdaderamente descendiente de los animales. Como dice la ciencia, dice que nosotros somos descendientes del chimpancé, del mono. Yo creo que sí, esta fue descendiente, que los hijos son esos 2 perros. Imagínate. Que prefiere tener como hijo 2 animales y no 2 hijos propios de ella. ¿Y sabes qué? Hay personas que viven así, hermano, que prefieren tener animales en vez de hijos. Y no solamente eso, que prefieren tener animales, sino el trato que se les da, hermano. ¿Cómo atienden a estos animales como reyes? Me meto en el video y veo cómo tratan, cómo los perfuman, qué le dan de comer. Tienen cama mejor que mucha gente que necesita en este mundo. ¿Cómo le ponen? Hermano, vi a un animal de esto, que el dueño lo quiere mucho. No me lo creerás, pero lo vi comerse 7 pollos a un perro de estos. Al otro le lavan los dientes. Fíjate lo que hacen. Lo atienden como que fuera verdaderamente su hijo. A un animal. Pero no desean tener hijos ellos. Muchos se centran en las cosas creadas de Dios, mas no se centran en el Creador. Cuando Dios nos llama a su presencia, es para que nos centremos en Él como Creador. Para que no estemos mirando la creación, sino mirándolo a Él. Y muchos prefieren amar la creación y no al Creador. Mira, pero qué privilegio te da Dios de que te acerques a Él y ames al Creador y no a la creación. ¿Cómo es posible? Dios sabe quién nos manda. Y ellos le dicen, yo los amo, yo los amo. Dios a mí no me manda a amar a los animales. Sí, sinceramente no. Esto para mí no es duro. Dios me manda a cuidar la bestia, dice. Dios dice su bestia, los animales que tiene. Es cuidar tu bestia, no amar tu bestia. Y tú tienes un animal en tu casa, un perro es una bestia. Porque así lo hace ver la Escritura. El justo cuida a su bestia, no dice que la ama. Porque el que ama, cuando tiene que elegir entre un hombre o un niño que está en peligro y un perro que está en un voraz incendio, y ese hombre conoce de Dios y sabe de Dios, sabe que primeramente tiene que ir a ese hombre. Porque la Biblia no me enseña que los animales van a tener que rendir cuentas a Dios. Somos los hombres que vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y si esta persona que está en peligro y el animal que está en peligro, tengo que elegir a esa persona. A lo mucho a los animales se les puede querer, que es cuidarlo. Como puedes cuidar tu carro, tu casa. Pero no me manda a amar. Dios es claro en el amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Habla solo del hombre y de Dios. No habla de ahí para allá en la creación.
Porque nosotros fuimos elegidos entre toda la creación, fuimos elegidos por Dios. En medio de tantos seres que hizo Dios, y entre estos seres están los ángeles. Nos escogió a nosotros. Tan importante para Dios es el evangelio como para los ángeles, que ellos anhelan predicar el evangelio, que en este mundo lo desprecian los hombres cuando se lo está dando. Porque eso es lo que ellos hacen, es despreciar el evangelio. Se cansan. Y muchos no permiten ni que te les acerque. Porque te botan o se van. Dos cosas pueden hacer. Si no viven en el lugar, se van. Si viven en el lugar, te botan. Cuando tú te estás acercando. Es importante para Dios que nosotros nos reproduzcamos. Dice las Escrituras, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies para que manden obreros, dice. Y muchos, como dije, solo quieren tener obreros por la base de la predicación. En predicar el evangelio, en dar a conocer a Dios. Solo así quieren. Pero también los obreros nacen cuando nosotros tenemos nuestros propios hijos. Y comienzan ellos a predicar. Y comienzan a ser ellos también obreros. Lo que pasa en nosotros es que no hemos aprendido a confiar en Dios. Y lastimosamente hasta yo me incluyo, porque a veces hasta yo le fallo a Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar, confiar en Dios. Como lo hizo Abraham. De creer todo lo que Dios dice. Y que todo lo que diga Dios tiene que ser amén, amén. Pero no centrarnos en la figura de un hombre común y corriente que muchas veces se hace llamar hijo de Dios y es más hijo de oscuridad que de luz. Que muchos se centran incluso en luces intermitentes que pueden hablar bien de Dios, pero asimismo su comportamiento los apaga. Jesús les dice a sus discípulos, vayan a la cátedra de Moisés, hagan todo lo que dice, pero no hagan todo lo que hace porque lo dice y no lo hace. Es decir, dentro de la congregación ellos son luz, pero fuera de ellos son oscuridad, son intermitentes. Y así hay muchos que llamados hijos de Dios, intermitentes, hermano, que por momentos se prenden y después se apagan. Que tú los escuchas hablar bien de Dios, que hasta tú mismo te dices, wow, qué palabra de este hombre. Pero que vive en tinieblas. Pero hemos aprendido nosotros a endiosar a estos hombres, hermano. Y no nos damos cuenta que nos presentan un mundo de tinieblas, no el reino de Dios. Muchos de estos siervos de Dios no anhelaban un hijo, sino que anhelaban muchos hijos. Ya hemos hablado del caso de Ana. Ella tuvo, total tuvo 6 hijos. Y cuando tú te vas a las escrituras, vas a ver, por ejemplo, David tuvo muchos hijos, hermano. Muchos hijos. Tú sigues leyendo la escritura y te vas a los Jueces, capítulo 8, versículo 30, donde habla de Gedeón, que también es conocido como Jeroboam, sí creo, es conocido. Este hombre, ¿sabe? Fue todo un semental. Tuvo algunas mujeres, hermano, algunas mujeres. Y por haber tenido muchas mujeres,
tuvo como 70 hijos. Váyase a Deuteronomio. Y tú me dirás, no, por eso era en el tiempo, en el pasado. No, no digas que los tiempos estos presentes son mejores que los pasados. Eso me enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es actual, hermano. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso te digo, no digas que estos tiempos que tú estás viviendo son mejores que los del pasado. Solo por el hecho de que la tecnología y la ciencia ha avanzado, no quiere decir que es mejor que el pasado. Porque Dios no me muestra que los tiempos estos que estamos viviendo son mejores. Más bien me dice que son peores. Porque dice, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, el amor de muchos se enfriará. Es decir, me enseña que en estos tiempos la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. Y el amor de Dios no es un ratito, no es un momento. El amor de Dios permanece. El amor de Dios no es variable. El amor de Dios no es como el del mundo, hermano. El amor de Dios es diferente al del mundo. Porque el amor de Dios es como un recipiente, como un envase lleno de hueco, hermano. Que por ahí se va regando todo. Que por ahí se acaba todo, hermano. Hasta que el envase está vacío. Hasta llegan a decir cuando se han casado y llega a pasar el tiempo, sí. Pero el amor acabó. Claro, se acabó porque tu recipiente estaba con hueco. Estaba agujerado. Y por ahí se fue todo. Pero el amor de Dios no varía. El amor de Dios permanece. Es así como caminan las iglesias. No solo hablemos del amor de Dios, porque Dios no varía, no cambia por nada. Él es el gran yo soy, el que permanece. Cuando dice el yo soy, es el que permanece, el que no cambia. En todo el sentido de la palabra, no solo en el amor. Por eso no podemos decir nosotros que estos tiempos que tú estás viviendo como cristiano, tú te tienes que dar cuenta de eso. Eso sí. No puedes decir que estos tiempos que vives fueron mejores que los de tus abuelos, tus tatarabuelos. No puedes decir. Porque si fueran mejores, no estuvieran los planes de Dios de hoy en día. Tener un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, destruirla totalmente, por lo menos un tiempo. Destruyó Sodoma y Gomorra, pero dejó lo demás. En un tiempo destruyó a un mundo entero que no salió con su familia y nadie más. Pero se acabó. Pero hoy en día habla que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Si el mundo fuera mejor, entonces Dios no tuviera en su mente sacar a este mundo ya. Tú no puedes decir eso. Porque cuando tú tienes esa mentalidad de acoplarte al sistema de este mundo, nunca vas a saber de Dios. Nunca vas a dar con las cosas de Dios. Vamos a hablar aquí también de una mujer. De una mujer llamada María. De una mujer llamada María que vino sobre ella la sombra del Espíritu Santo y la cubrió. Vamos a hablar de esta mujer que muchas dicen que es una virgen. Que todavía la considera virgen. Aquella religión tradicional que está por ahí, que dicen ser los mejores, yo le digo, que dicen ser los primeros, yo le digo, ustedes sí, fueron los primeros, pero en corromper el evangelio. Ustedes fueron los primeros. Por eso no forman parte ya de la iglesia de Dios. Por eso Él les está ahorita tocando la puerta y dice, aquí estoy a la puerta y llamo a aquel que oye mi voz y la oye y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hoy en día le está diciendo eso a ellos. Porque no han entendido el principio de Dios. Mira, hermano, casualmente,
este versículo que di ahorita coincide en el sentido de que el mismo número está en Mateo 1:25, donde dice, y conoció, miren, pueden ver ustedes, y conoció José después que dio a luz esta mujer que le dicen que es virgen y es una santa de Dios. ¿Ah? Yo no estoy hablando mal de ella y Dios lo sabe. Ella está descansando en paz. Ella está con Dios. Yo me imagino incluso que hasta ignora lo que esté pasando con ella aquí en la tierra. Cómo la gente aquí la está idolatrando. Tal vez hasta ignore ella, porque ella está durmiendo, porque ella está descansando, porque ella no sabe lo que está ocurriendo en este mundo. Por lo tanto, no pueden interceder por nosotros cuando muchos lo tienen como intercesora de ellos. Esta mujer se llama María, la madre de Jesús. La madre de Jesús, que dicen que no tuvo más hijos, pero cuando tú vas a los versículos bíblicos de la Biblia, tú vas a descubrir que tuvo más hijos. ¿Y sabe qué es la audacia de muchos de ellos? No, dice, si eran los hermanos, los cristianos, que está hablando de los hermanos cristianos, otro le puso primo hermano, o sea, dando a entender que no eran los hermanos. Fíjate, mira, todas estas mujeres deseaban tener hijos, y no solamente uno, sino lo que más se podía. Porque parece ser que en esos tiempos esa era la alegría de ese hogar, estar lleno de niños. ¿Por qué? Porque vamos a ver, mira, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 13 y después vamos al 12, que ahí está facilito, ahí hay 2 versículos cerquita. 13:55 dice así, hasta el 58. Dice así, no sé así, vamos a leer el 53 para que entendamos mejor qué es lo que pasaba aquí, ¿sí? Y aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ahí comenzaron a ver, fíjate, ¿de dónde pues? Y dice lo siguiente en el 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? A ver, por favor, ¿cómo que no tenía hijo? ¿Quién es la Virgen María? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos se llaman... ¿sabe por qué dice que son los hermanos cristianos? Porque los nombres en ese tiempo coincidían la mayoría. Dice, no están sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, estaba viendo, bueno, ¿y quién es este? ¿Quién es este que tantos milagros dice si yo conocemos a sus hermanos? ¿De dónde adquiere tanta sabiduría? Lo que queremos llegar aquí es que Jesús tenía hermanos y hermanos hijos de María. No solamente lo está diciendo. Y si tú te vas más atrasito, ¿sí? Al 12 del 46, vas a hallar otra. Ahí mismo en Mateo 12, 46. Hasta el 50 dice así. Y mientras él aún hablaba, la gente estaba afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondió él y le decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, fíjese, y extendió su mano hacia sus discípulos. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Refiriéndose a lo que dice Juan 7:1. Esto para que quede claro, hermano, que hay que hablar bíblicamente para que te aprendas a defender. Juan 7:1 dice así. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos
procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos y de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, otra vez aparecieron, fíjate. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean tus obras. Están hablando de los hermanos y están hablando de los discípulos. Y vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstalas al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Fíjate. Esto es para que quede claro que María no se conformó con tener a Jesús mismo. Por eso dice en Mateo 1:25, y no la conoció hasta que nació Jesús. Y conocer es tener una intimidad, una relación entre un hombre y una mujer. Y cuando tú te vas al versículo 13, dice que tenía, y no están sus hermanas, eso es lo que dice en el versículo 13, sus hermanas, dando como a entender que eran más hermanas que hermanos. Y no están todas sus hermanas con nosotros. Fíjate. Ahí dice en el versículo 50. Y no están todas sus hermanas con nosotros. Pero ¿a dónde tiene este? ¿Quién es este? ¿Cómo puede hablar de esa manera si sus hermanos? ¿Por qué? Porque no creía en el Hijo de Dios. No creía que este Hijo de Dios. Ahora vamos a ver una cosa muy importante que Dios me lo estaba dando hace tiempo, hermano. Un poquito tal vez. Me veas que me salgo de aquí de la enseñanza, pero al mismo tiempo estoy ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo escondido, un misterio de Dios que hay ahí. Por ejemplo, dicen muchos, cuando hablan de Jesús, dice, pero Jesús era 100% hombre y 100% mujer, Dios. 100% Dios, 100% hombre. ¿Y cómo tú demuestras eso? Porque lo dicen nada más por la actitud, pero ¿cómo tú lo demuestras? Y aquí te voy a hablar de algo que muchos dicen que Jesús solamente lo ven como el Hijo de Dios. Y nada más. Y que María era como una madre adoptiva. Así la hacen ver a María. Pero entonces si era como una madre adoptiva, ya no es 100% hombre. Perdóname, pero te vamos a aclarar esto a través de las Escrituras. ¿Sí? Y para que entiendas eso, vamos a ir al Génesis. En el Génesis, capítulo 3, sí. Después que la serpiente la engaña a Eva, y le dice que coma del fruto del árbol, Dios le deja una promesa a la serpiente y le dice lo siguiente. En el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre sus simientes de la mujer, hermano, no está hablando de, entre sus simientes de la mujer y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vuelvo y repito. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Habla claro. Entonces, ahí podemos decir, entonces, María es 100%, Jesús es 100% Dios, hombre, porque era 100% madre. O sea, Jesús era 100% hijos también de María. Porque de la misma manera que la serpiente utilizó a Eva para engañar, de la misma manera Dios utiliza a la mujer para sacarnos de esta cloaca donde nos encontramos, donde muchos disfrutamos de esto que Dios aborrece. Ahora, vamos a ir más allá. Es decir, María era madre de Jesús 100%. Porque Él tuvo que ponerse esta carne, estos huesos.
Ahora, mira bien una cosa importante aquí. Los médicos han descubierto que el pecado entra cuando el hombre pone su simiente allí. O sea, es el hombre que activa el pecado en la simiente de la mujer. Me explico, cuando tienen los dos intimidad. Y dice que es el hombre que lleva el gen del pecado. Entonces, este es el que activa el pecado. Ahora, ¿cómo se va a ver esto? Te lo voy a hablar bíblicamente. Entonces, solamente tengo que escuchar a esta gente para decir por qué Dios. Porque imagínate, Dios podía haber usado un hombre, al mismo José. Y nosotros con saber que era un hijo de Dios, nosotros estuviéramos contentos, estuviéramos bien. Pero no, Dios no quiso que sean así las cosas. Tuvo que ser la simiente de Dios también acá, que se la puso a María. Entonces, los 23 cromosomas de María con la simiente de Dios se juntan. Viene el 100%, ahí viene el 100% hombre y el 100% Dios. Fíjate, porque aquí en la Biblia, cuando tú la lees, seguimos en Génesis. Seguimos en Génesis por eso. Porque cuando María peca, hermano, hubo un tiempo, ya le digo que no es que se ve y le dio al hombre, no, la Biblia cuando tú lees otra Biblia dice, y tú por haber escuchado la voz alborotadora de tu mujer, o sea, como que ella ya mandaba en el huerto, más o menos, come que está bueno. Dice, maldita será la tierra por tu... Mira, yo te digo una cosa, que si Adán no hubiese hecho caso omiso a lo que decía la mujer en ese momento, no pasaba nada. O sea, el pecado no se activaba. ¿Por qué? Porque cuando tú ves las escrituras, donde le dice Dios a Adán, le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y eso, bueno, se activa el pecado es cuando Adán escucha la voz de la mujer. Le toma atención a la voz de la mujer. Porque aquí dice así, y oyeron la voz de Jehová, Dios en el 8:3, en el huerto, en el aire del... A ver, en el 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que de día y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y digo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces el hombre le dice, la mujer que me diste me dio de comer, o sea, escuché. Por eso le dice acá en el versículo 17, 3, en el 3:17, capítulo 3:17 dice así. Y al hombre dijo, mira, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, por dolor comerás de todos los días de tu vida. Es decir, por haber escuchado la voz de su mujer, la tierra fue maldita. Es decir, que si Adán no ponía asunto a lo que decía, no pasaba nada. Lo mismo pasa acá. Dios no podía permitir que María tuviera intimidad con José. ¿Por qué? Porque él era el que activaba el pecado. Lo mismo pasa acá. Y hay aquí hay algo muy interesante incluso, hermano. ¿Sí? Cuando la tierra tenía que haber sido maldecida por causa de Eva, así hablemos así.
Porque ella fue la que pecó. Porque ella fue la que puso atención a la voz de la serpiente. No fue maldita por ella, fue maldita por causa. ¿Sabe por qué fue? Porque el hombre estaba a cargo del huerto del Edén. Él es el que estaba a cargo. Por eso digo, perdóneme, pero no hay pastoras. Y en estos tiempos el hombre sigue a cargo de la iglesia. No es la mujer. Ella no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque cuando Eva se le acercó con autoridad, con agresividad, nos muestran en otras versiones bíblicas. Agresivamente se le acerca, porque ella ya mandaba en el huerto. Y eso es lo que está pasando. Otra vez me hicieron la pregunta de que, no, pues porque no se levantan hombres. Hombres hay. Yo no sé por qué están hablando conmigo, imagínate. Y es que no se levantan los hombres, dicen, tienen que levantarse. Y estás hablando conmigo. ¿Cómo vas a decir que los hombres no se levantan? Y por eso dice, como los hombres, y que son algunos, son muchos los que se levantan así, hermano. Porque anteriormente me lo habían dicho también, y me dicen, no, es que como no se levantan los hombres, tienen que levantarse las mujeres, y se me viene enseguida, ay, ustedes son un Saúl. Como no viene Samuel a hacer a veces de sacerdote, y hacer el sacrificio para que tú te vayas a la guerra. Saúl tomó la posición de sacerdote porque no venía Samuel y le ofrendó a Dios. Y cuando viene Saúl le dice, Dios ha quitado tu reino. Y eso es lo que está pasando con muchas mujeres, les digo. Y esa es una parte, algo pequeñito, nomás porque estamos hablando aquí. Por eso a las personas digo, mira, las cosas de Dios vienen desde arriba y tú tienes que aprender a ver desde arriba. Tú no las puedes mirar aquí abajo. Porque aquí abajo hay un ente femenino que está tomando el mundo. Aprende a ver de arriba. ¿Qué hay allá arriba? Por eso te dice Dios que tienes que tener la mirada hacia arriba. Un ente femenino hay en la tierra. Empieza por Jezabel, que ya está tomando, seduciendo a los hombres. No solamente por causa del modo en que se visten las mujeres, sino por las palabras que ella dice. Entonces, desde ahí tú te vas dando cuenta que no es pastor, hermano. El hombre le delegó el cuidado a la iglesia a los hombres, no a las mujeres. ¿Y qué problema que van a tener los pastores que han autorizado, que han aprobado esto, que lo ven bien? ¿Qué problemas que van a tener? Y ellos piensan que no va a pasar nada, hermano. Nosotros tenemos, antes de mirar aquí en la tierra, porque siempre andamos mirando lo que hay aquí. Y es por eso que andamos diciendo que los tiempos de hoy son mejores que los del pasado. Están equivocados. Porque si nos vamos mucho más allá, en el principio de la creación, donde todo era alegría, Génesis 1:1, vamos a ver que esos eran mejores que estos tiempos que se están viviendo. ¿Qué tecnología ni qué ciencia se vivía? Allá éramos trasladados, o te trasladabas tú mismo por la santidad, por la obediencia que vivías en Dios. Por eso dije que me iba a salir más o menos pero no me salí. Igual estoy hablando del hijo, que María tuvo su primer hijo. Y ahora, ¿qué pasa con esto cuando Jesús llega aquí? ¿Sabe que es la simiente de la mujer que está en Jesús? Esa simiente que le iba a pisar la cabeza, que es Jesús. Y que solo esa simiente satánica le iba a pisar el carcañal, porque eso es lo que dice en Génesis 14. 3:14. Eso es lo que dice, ¿no? Quiso otra vez hacer lo mismo con Jesús cuando le dice, no pasa nada, sino que Jehová sabe que si tú comes serás como ellos, como Dios.
No pasa nada. Y lo mismo le pasa a Jesús. Con que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, eres el legítimo hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Sí. No solo de pan vive el hombre. Fíjate, lo mismo que le pasó a Eva en el huerto. Y allá allí, en la tentación, después del bautismo, es que vence Cristo. 40 días sin comer, hermano. Con hambre, con sed. Era un hombre como tú y yo. 100% hombre. ¿Y tú crees que él no podía convertir? Sí, podía. Pero él sabe que que el hombre no solo vive solamente de pan el material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios, súbete allá y tírate allá, porque escrito está. Nombra la escritura, porque esa lucha fue de escrito está. Porque el diablo usó el escrito está. No dice ninguno de los dos, la palabra de Dios dice. De escrito está. Porque la Biblia, este libro que tenemos es la escritura de Dios. Por eso Dios dice, y todos los siervos de Dios, cuando tú vas a la Biblia, dice la escritura. Y dice también, y toda la escritura es inspirada por Dios. No, pero también dice, cuando dice tírate, no, porque también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero no se conformó. Después de eso, que pasó eso, le enseña todos los reinos del mundo y su gloria. Es lo que le enseñó a Eva, ser un Dios. Serás como Dios. Yo te lo daré. No es mucha demora, esto es rápido. Esto es un abrir y cerrar de ojos. Todo esto te voy a dar si tú me adoras. No vas a esperar mucho tiempo para que tú seas el rey de reyes y el Señor. No, dice. No. También está escrito, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También fue tentado. Porque el diablo sabía que era la simiente. Ahí empieza el principio del triunfo de Dios, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Por eso es conocido Jesús como el Hijo del Hombre, o sea, el 100% hombre, porque sí, María sí era, pero era una sangre no contaminada, pero los hermanos sí la tenían. Sí, se había activado el pecado en ellos porque era José que había estado con María. Entonces, la sangre de Cristo era diferente a los hermanos. Por eso te dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Porque es diferente. Es única. Así es, hermano. Y yo cuando estaba muchacho, yo anhelaba tener muchos hijos. Yo no quería tener hijos, uno nomás. Quería tener muchos hijos. Y mi modo de vivir no era tan bonito. No estuve en una mansión, estuve en un lugar que no se lo recomiendo a nadie. A nadie se lo recomiendo. Por la situación que tuve que pasar. Pero mi anhelo cuando era muchacho es tener hijos, bastante. Lastimosamente tengo 3. ¿Por qué digo lastimosa? Porque quise más. Pero Dios no lo permitió. Es más, yo sé, estoy seguro que no tengo hijos botados. Que no están por allá, que me van a aparecer mañana más tarde, este es tu hijo, al que no reconociste, al que te dije, no, yo sé que no me van a aparecer hijos así. Pero Dios no lo permitió, fíjate cómo es Dios. Tengo 3 hijos. Soy hasta abuelo. Y yo como abuelo hasta quisiera estar hasta con mis nietos. Jugar, saltar, llevarme al parque, a pasear. Imagínate. Entonces, fíjate, hermano, por eso digo, cuando uno tiene un hijo,
tiene que atenderlo. Tiene que estar pendiente de él. Tiene que instruirlo en la casa de Dios. En Juan 3:3 le dice Dios a Nicodemo que tiene que tener un nuevo nacimiento, de ser una nueva criatura. Hermano, ya estamos en el tiempo, no me he dado cuenta, ¿sabes? A veces parece que hablo 4 palabras aquí y este tema, muchos dicen, no, pero tus temas son muchos capítulos. Pero mientras te instruya, te ayude, tienes que ver eso. Hay cosas que me da Dios directamente y te lo he dicho. ¿Y sabes qué hace esto? Es la búsqueda de Dios constantemente. ¿Por qué? Y yo no estoy en contra de que la gente vea este video, porque la ven muchos, muy pocos, por decir. Muy pocos ven estos videos. No les toman atención. Pero te hablo de cosas que Dios me da y me da a entender. Muchas veces, a veces sin pedirlas, a veces se las pido porque digo, pero pasa esto, y me la da también. Y es que tengo que hablar de otras cosas que vienen. Me ha enseñado a ver las cosas desde arriba primero. Que mantenga mi mirada hacia el frente, viendo dónde está Él. Hay muchas iglesias que no tienen revelaciones, ¿sabes? Porque no han aprendido a buscar en Dios, hermano. Porque no les ha gustado verse alzado en Dios. Alzado en el sentido de ver las revelaciones de Dios. Porque cuando empiezan a ver estas cosas, incluso las que estoy hablando, acabé de hablar en estos momentos, dirán, está loco, no, analízala. Léela. Pídele a Dios entendimiento y tú lo vas a entender. Dios está dispuesto a enseñarte. Lastimosamente las iglesias de hoy en día, las grandes iglesias, las mega iglesias no reciben nada de esto. Yo los escucho hablar hasta del diezmo. Tal vez mi próximo enseñanza sea del diezmo, hermano. Porque veo algo que estoy viendo desde arriba. No lo estoy viendo aquí abajo. Por tanto, hermano, voy a dejar esta enseñanza a quien está. Esperando que la gente vea y aprenda. Y diga que el Señor está mostrando su verdad. Que tengas palabra para que te defienda. Que vayas a la Biblia y le digas, mira, es que la Biblia dice eso. Y mira que es así y es verdad. Y mira, que la Biblia lo dice. Y es que la Biblia lo dice. Te hablo bíblicamente. Y hay otras cosas más que te quiero hablar de mí. Ahí mismo, con respecto a los hijos, que está aquí mismo en Génesis, en el 3 mismo. Pero como el tiempo me está presionando, me está diciendo ya. Pero aprende, hermano, comparte. Yo no lo comparto para que me hagas conocido, no te pido para eso. No quiero que le des like para ser conocido, sino para que la palabra de Dios se extienda, para que el conocimiento del que no sabe nada de esto se empiece a abrir, para que su mente empiece a renovarse y empiece a ver lo que está allá arriba. Amén. Que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Cristo los ama y yo también.